Star Trek Starfleet Academy, cuarto episodio. Si todos son así, me quedo. He decidido que es una inmadurez por mi parte esperar que todas las series nuevas de Star Trek sean como precisamente la serie que me gustaba a mí de los 90. Esta franquicia está actualmente siendo llevada por una gente a la que no le gusta cómo se hacían las cosas hace 30 años o incluso 60. Pero eso no significa que esos conceptos no puedan ser llevados de nuevo a la pantalla, como nos han demostrado esta semana. Sinopsis: Jaden, con una raya entre Jay y Den, está muy neurótico porque ha empezado la competición de debate y oratoria y a él le cuesta mucho debatir y orar. Todos son traumas de su familia porque su familia era muy tradicionalista. Serán una familia tríada y todo lo que quieras, pero eran muy tradicionalistas. Esto se hace así porque se hace así. Vete a cazar y cuando mates comerás huevos. Los Klingon en Star Trek siempre han sido vistos como guerreros. En el caso de Jaden, él no iba a florecer jamás como guerrero. Él está para las ciencias y para eso es para lo que sirve. Y me parece que es un mensaje bastante importante porque hoy en día, tanto que estamos en el siglo XXI y hay muchas familias por ahí que dicen esto tiene que ser así porque así es como somos los estos. Para esa gente está este episodio. Pero claro, la gente intolerante no va a estar viendo Star Trek, salvo que sea para después andar quejándose. Así que, aunque no sé para quién estuvo escrito este episodio, a mí me gustó. Un episodio genial porque habla de la tolerancia y de la aceptación de distintas culturas de un modo bastante sutil. Para lo que venimos viendo, hemos tenido el episodio de acción de estos son los personajes y de aquí vienen. El episodio segundo era de el inicio de una nueva federación. El tercero era de mira cómo se pegan los de la escuela de guerra y los otros. Y por fin empieza la serie. No tienes por qué entender las cuestiones de una cultura ajena para aceptarla. No tenemos por qué andar comprendiendo por qué los Klingon no son humildes y aceptan ese planeta nuevo que la Federación Nueva les está ofreciendo. La cuestión es que no lo van a aceptar. No forma parte de cómo son ellos. Y eso es lo que Jaden tiene que argumentar. La cultura Klingon no son tan guerreros como dicen ser. Es todo poesía. Es cierto que derraman sangre constantemente. Si no le echan un chorro de sangre a sus empanadas, no se las comen, pero buena parte de ello es narrativa. Para los Klingon, toda la vida es una continua narrativa. Están construyendo día a día su propia leyenda. Una vida de la que enorgullecerse, hacer que tu vida sea una canción gloriosa. Los adultos de esta serie están llevando a cabo los cambios que son necesarios, pero siempre contando con las nuevas generaciones. Y esto se refleja también en la realidad. El equipo técnico y artístico de esta serie está permitiendo que los espectadores también se sientan listos. Una de las razones por la que la película Shrek fue un clasicazo eterno, instantáneo, fue porque permitía a los adultos sentirse jóvenes y a los jóvenes sentirse mayores. Es precisamente el mensaje central de esta historia de esta semana. ¿Cómo vamos a hacerle un favor a los Klingon si ni siquiera estamos viéndolos tal como son? No tenemos por qué entender en los Klingon ese ansia por el conflicto ritual, pero el hecho es que existe y la única forma de comunicarnos será aceptarlo. Darmok y Yalad en Tanagra. ¿Qué vas a hacer? ¿Hablarle en español? No, tendrás que aprenderte sus memes y entonces ahí hablar. A ver, cambio tu Forever Alone por mi Fu. Cambio tu Yao Ming por mi ¿y si te dijera? Además, las casas Klingon en el siglo 32 están bastante desmoralizados. Necesitan poder llegar a un sitio que puedan llamar suyo. Y si se lo dan, van a estar ahí como si hubieran estado en una reserva. De hecho, han estado en planetas de refugiados. En cambio, si hay una batalla gloriosa, tienen unas nuevas canciones con las que poder tener ese vínculo familiar. A todo esto la canciller habla con un exnovio Klingon y el actor está estupendo como Klingon mayor. Es un actor veterano que se llama David Kelly. Tiene un aura de gravedad impresionante. Me recordó a los 3 viejos Klingon de Espacio Profundo 9. David Kelly nunca había trabajado en Star Trek, pero ha hecho bastantes trabajos de voz.
De hecho, fue el protagonista de Cadillacs y Dinosaurios. No todo el mundo puede ser protagonista de Cadillacs y Dinosaurios, ¿eh? Pero en fin, todavía en la fase de agón, de confrontación, está Jaden todo neurótico, pensando en sus flashbacks de «Vamos, hijo, pégale un flechazo a esa ave de presa, es una señal». Estamos otra vez con la narrativa continua. Eso es una señal, porque es un ave de presa. ¿Qué fue antes, el ave de presa o el ave de presa? Entonces entra Darem, el bilbaíno, y le dice «Oye, que tengo unos ejercicios de respiración». Perdón, no volver a hacer una imitación. Y empieza a acercarse más. Y es como... respira. Hay mucha gente que dice que le enseñó ejercicios de respiración ya hoy. Yo creo que lo que pasa es que hoy en día no se ve en la tele la amistad entre hombres. Raimi entró en el camarote del Jaden como amigo. Lo que pasa es que, claro, de estar tan cerca, pues el Darem empezó a sentir cosas. Creo que fue eso, un añadido a una escena de amistad. Ya te contaremos más adelante si gusta en este episodio. Si no gusta, no lo haremos. Por fin llega el debate público en el atrio, hay un montón de focos, todos desde atrás por alguna razón. Yo creo que es para ponerle nervioso a propósito. La cuestión es que Jaden argumenta que los Klingon necesitan combate, y combate es lo que tiene, porque Caleb está ahí y empiezan así a tirarse pullas y al final los corren a los dos. Y es entonces cuando llega una escena de oro, que es la escena de Lurazok. Tú la ves y tú dices, no es Klingon. Es James Hadar, pero es más Klingon que nadie en toda la serie. Es más Klingon que Jaden. Entra en una escena y no necesita tener pinchos en los pies porque los tiene todos en la cara. Me parece la revelación mayor de esta serie. Lurazok va a formar parte del panteón. Yo tenía mis dudas de que esta serie fuese a gustarme, entonces había planteado verla hasta el episodio 5, porque he leído que el episodio 5 tiene un tributo a Espacio Profundo 9. El episodio anterior, el 3, me pareció entretenido, pero tampoco me parecía tan emocionante. Lo más que me llamó la atención fue ¡ay, mira, un Mugato! De modo que, para mi gusto personal, el episodio 4 se jugaba mi interés en la serie y la han ganado. Ojalá todos sean así de buenos, porque entonces contarán conmigo, quizá no como fanático, como lo era la serie original, la nueva generación, pero sí como un espectador de una serie que me parece entretenida y que quiero seguir viendo. Y eso, teniendo en cuenta que venimos de Discovery, es un grandísimo mérito. Podemos aprender mucho de cómo compartir una historia, de la tolerancia hacia puntos de vista que no tenemos por qué comprender, porque no se trata de comprender, se trata de aceptar. Eso en el fondo, muy en el fondo, es Star Trek.